La, la, la disociación, la separación que hay entre los clínicos y la ciencia básica es importante. Y eso hay que romperlo, ¿no? Hay que unirse más porque yo les digo, desde mi punto de lo que nosotros hacemos, no se imaginan todo lo que nosotros aprendemos cada vez que estamos en un quirófano con ortopedistas, con traumatólogos, ¿no? Para nosotros es importantísimo estar ahí. Y bueno, de ahí salen las ideas, ¿no? Y la única manera de llegar a algo en estos tipos de estudios es trabajando juntos porque los clínicos, los cirujanos son los que tienen unos conocimientos, uno tiene otro tipo de conocimiento, pero esa es la manera, ¿no? Listo. Cuando digas, Ramón. Sí, dale, si quieres nos conectamos y empezamos. Bueno, sí, son las 7:01. Bueno, Empezamos. arrancamos, sí. Bueno, desde la Sociedad de Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, nuestro la idea de llevar todo esto es que somos todos, primero sus miembros, capítulos, comité, de último la junta directiva. Una de las cosas que estamos siempre activos, ahí está nuestra referencia a nivel del Instagram para que estén pendientes de todas las publicaciones que estamos haciendo y estamos invitando. Le agradecemos a las casas comerciales que han permitido que la educación médica continua siga, como Biodynamics Revital, que nos están apoyando con la parte de Ya, educación. BR tráeme un vaso con jugo del que dejé allá. que están presentes, Kinepro, Ucamédica, Biomédica Forteza, que nos ayudó con la plataforma digital de la sociedad, y Regenflex de J Medical como distribuidor. Tenemos aquí un invitado de lujo, es el doctor José Eduardo Caliel Montalvo, médico PhD en inmunología, postdoctoral y jefe de laboratorio Hypercancer Research Institute en el año 93-98, investigador titular del IBIC, jefe de la unidad de terapia celular y el Centro de Medicina Regenerativa del IBI, profesor de la Facultad de Medicina de la UCB. Tenemos como moderadores a nuestro querido amigo el doctor Ramón Vallenilla, quien es el coordinador principal de la Comisión de Ortobiológico, y a nuestro querido Eduardo Bustillo, coordinador asistente de rodilla, que también nos va a ayudar. Ellos son una de las personas, o para mí, uno de los colegas que mejor manejan el tema de la medicina regenerativa. Y uno de esta carta al editor del artroscopy, donde dice, en la medida que nos hagamos más expertos en un área, tendremos menos complicaciones y menos daño haremos a nuestros pacientes. Y esa es la intención de nosotros con nuestros 15 comités de su especialización, los cuales estamos tratando de llevar, que lleven educación. Nuestra junta directiva mantenemos a cada día nuestra academia continua y renovada. Tenemos al doctor Fernando Bomati, que es cirujano epitobillo vicepresidente, a la doctora Yudilaya, secretaria, cirugía de pitobillo, el doctor Juan Valle, tesorero, cirujano de hombro, el doctor Rafael Alcia, cirujano de miembros inferiores, reconstrucción y alargamiento, el doctor Fernando Lozada, que es cirujano de hombro, actual vocal de ahorita del SLAO de SLAR, perdón, y el doctor Francisco Rondón, quien es cirujano de pitobillo en nuestro vocal. Nuestra sociedad se ha empeñado en llevar a educar a nuestra población, a nuestra comunidad ortopédica, y tenemos al doctor Julio Carrillo como coordinador principal y se ha llevado toda una avanzada académica a nivel nacional en conjunto con el doctor Alfredo Santana, quien es el coordinador principal del Comité de Alargamiento y Corrección de Deformidades de Extremidad. Y nos hemos empeñado en esto porque necesitamos que nuestra población, nuestra comunidad ortopédica, aprenda a investigar y aprenda a hacer diagnósticos verídicos o seguros sobre la alineación de miembros inferiores. Webinares, mañana tenemos el máster serie del Comité de Hombro que lo lleva el doctor Fernando Lozada. Tendremos invitados a 4 invitados internacionales, quienes hablarán, 3 invitados internacionales, quienes hablarán sobre el la patología del tercio proximal de hombro, cómo se maneja y bueno. Y el próximo miércoles 10 de junio, como una de las ideas de nuestra junta directiva, es un webinar intersociedad de anestesia, obstetricia, radiología, traumatología y cirugía general. Hablaremos de politraumatismo y embarazo, algo interesante porque no se había tocado.
Y la pregunta es si priorizamos a la madre o al feto. Tendremos como invitada internacional a la doctora Claudia Medina, los invitados nacionales, el doctor Juan Pérez Gull, presidente de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, la doctora Ximena Estobar, miembro de la Sociedad Venezolana de Radiología, la doctora Adriana Rodríguez, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía General, la doctora Luz Figueroa, miembro de la Sociedad Venezolana de Anestesia, y nuestro moderador será la doctora María Ángela Mata con el doctor Adrián Roa de la Comisión de Pelvis y Acetábulo. Esa es la intención de hacer este tipo de actividad, correlacionándonos con las otras sociedades. Y bueno, y con gusto apreciamos que ya por primera vez logramos hacer dentro del marco de toda una actividad de una junta directiva fuera del Congreso Nacional, empezamos con nuestras primeras jornadas orientales. Digo primeras jornadas orientales, aunque ya venía haciendo hace más de 10 15 años, donde incorporamos 5 capítulos, 5 comités y comisiones, 5 reconocimientos regionales, tuvimos invitados internacional y por nada más y nada menos tuvimos 60 conferencistas nacionales y 18 compañías laboratorias que intervinieron con 350 más o menos asistentes. Fue todo un éxito. La intención era llevar a nivel de la región la información de cómo hacer las cosas mejores sin equivocarnos. Y el próximo 19-20 de junio viene la jornada de traumatología del Centro Occidente, también hablando de fracturas, infecciones, lesiones deportivas, tratamiento ortobiológico. Y vamos a aprovechar, sí, logramos carnetizar la mayoría de los miembros. Esto va a estar interesante, va a ser en el Hotel Trinitaria, ya todo está armado, va a ser en la reunión, los epónimos del doctor Fieschi Núñez, reconocido el doctor Diego Martinucci y nuestra querida doctora Rita Moreno. Allá estaremos. Jornadas andinas, 14 y 5 de agosto, Hotel Tama. Teníamos las jornadas llaneras para julio, pero recuerden que julio está en el Mundial de Fútbol. Entonces sí va a ser un poco incómodo, pero bueno, estamos igualitos trabajando para que nuestra información llegue a toda la región. 23 de julio tendremos a Pablo Corona ya confirmado con 3 o 4 colegas tanto colombianos como mexicanos para esta reunión que es el 77 aniversario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica. Nuestro Congreso Nacional, 22 al 26 de septiembre en el Esperia, en Valencia. Nuestro querido epónimo, doctor Pedro Ignacio Carballo, reconocido cirujano de tumores, una persona que ha sido eminencia y ha proyectado toda la imagen de Venezuela en el mundo y va a ser nuestro epónimo. Queremos agradecer una vez más y como parte de esa regla que tenemos, pasamos unos videos como parte de la biodinámica vital con su producto BicoBlue presenta el ácido hialurónico de 75 miligramos que va a ayudar a la mejora de estas articulaciones con osteoporosis leve para tratar de mejorar la condición del cartílago. Ácido hialurónico BicoBlue va a ser una alternativa para muchos y lo trae Biodinámico Red Vital. El otro de las personas que nos ayuda, Biomédica Forteza, nos ayuda con la plataforma y ellos tienen el Lipomet, que no es más que un ultrafiltrado de microfragmentado de tejido adiposo. Células aparentemente van a ayudar a la reconstrucción de ese cartílago, la preparación, se hace una micro se trabaja sobre el abdomen, se hace una micro liposucción, mini liposucción, se toma la grasa y esa grasa se fragmenta a través de un sistema que trae esta compañía Biomédica Forteza. Ahí tienen los teléfonos de referencia, y al mismo tiempo su mensaje en el Instagram. Ese tejido adiposo es filtrado de resto de sangre y después se retoma en una inyectadora. Ahí se va tomando, se va purificando con una membrana semipermeable para después con esa diálisis el tejido ser incorporado a la articulación o donde está molestando. Todas estas personas que de una u otra forma esta obtención de células señalizadoras medicinales van a ayudar a la protección del cartílago. Veremos qué nos dice el doctor más adelante como parte de esta información que tenemos. Y Producto BR también como parte de la gente que nos ha apoyado y llevar a todo el país la información y la educación. Ellos traen un sistema para fijación de medicina deportiva, que son
el EcoFix, que son, no es más que unos arpones que ayudan, suturas, que ayudan a la fijación de estas reparaciones, tanto el ligamento cruzado anterior como reparamento de tendones. Y estos productos, Ligafit 30, ayudan dentro de la reconstrucción en medicina deportiva. Son productos biodegradables y de una otra forma, esto ayudan a esta reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Como pueden ver ustedes, esto es parte de la información que aporta esta compañía. Lo refieren como una alternativa para este tipo de cirugía. Y siguiendo adelante, Ucamédica presenta la citoquina. Ya nos dirá el doctor Cardiel qué opina de la citoquina. Según esto, es un suero rico en citoquinas autólogas. Ellos toman la sangre, la incuban con perlas de vidrio y los glóbulos blancos producen isoleucina IRA en dosis de 140 más alta que en sangre normal. Y esto es importante en la artrosis porque ya van a bloquear esa isoleucina 1 beta. Y esta citoquina está relacionada porque dispara todo el daño y sobre los sinoviocitos y por supuesto está destruyendo el cartílago. La intención de esto, como ven, hay una serie de productos en el mercado que de una u otra forma van a tratar de detener. No va a regenerar cartílago de nuestro punto de vista, no hay que regenerar el cartílago por ser una célula apocrina, pero hay que tener en cuenta de los nuevos avances que se están haciendo en regeneración celular. Y por otro lado El está manejo la de gente lesiones tendinosas y de partes blandas exige una solución que vaya más allá de la articulación, restaurar la función donde el movimiento genera fricción. Presentamos Regenflex, Tendon and Muscles, la única alternativa en el mercado venezolano, diseñada exclusivamente para el tratamiento fisiológico de tendones, ligamentos y estructuras miotendinosas. Su innovadora formulación de ácido hialurónico lineal multifraccionado combina 5 pesos moleculares específicos, disminuye el dolor de forma inmediata a través de la inhibición de interleucinas, optimiza la microcirculación y acelera la reparación tisular. Regenflex restablece las propiedades viscoelásticas del tejido, asegurando un retorno funcional rápido y seguro. La evolución de la viscosuplementación intraarticular, distribuido por J Medical. El manejo de las lesiones Y bueno, ya con esto decirles ustedes pues que estos somos nosotros, somos un equipo de trabajo y dejo el pase al doctor Ramón Vallenilla, dejo de compartir para darle la entrada a nuestro invitado de lujo, el doctor José Caldier, investigador científico renombrado y que está compartiendo bajo, como decir, del Olimpo para reunirse con los mortales, con los traumatólogos. Adelante, Ramón. Gracias, Gustavo. Bueno, doctor, bienvenido. De verdad que es un honor para nosotros, un placer tenerlo aquí. Creo que esta actividad quiero tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y básicamente por un punto importante, ¿no? Es centrarnos en forma responsable en el manejo de todos estos temas, ¿no? Porque estos temas en el transcurso de estas últimas 2 décadas se ha ido desarrollando con un mercadeo importante y quizás se ha desviado en muchas ocasiones a manejos irresponsables de estos temas ortobiológicos, ¿correcto? Y creo que, bueno, creo que esta actividad puede ser muy productiva para aclarar y para llevar la información lo más adecuado posible a nosotros los traumatólogos, básicamente, porque sí hay muchos, como ya lo vimos en la presentación, varias promociones, varias o muchas productos que ayudan, sí realmente ayudan, pero la idea es importante aquí es centralizar la información y llevarlo a un plano responsable y a un plano lo más científico posible y llevarlo a nuestra área, a la parte quirúrgica, a la parte traumatológica. Entonces, bueno, doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación y bueno, entiendo que nos va a dar una presentación de aproximadamente 20 minutos, como lo habíamos conversado. Entonces, vamos a oír su presentación y después de las discusiones que se planteen, ¿de acuerdo? Muchas gracias de antemano. Bueno, buenas noches y muy agradecido a toda la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología
porque es una excelente oportunidad para conversar con colegas que tenemos ya años trabajando con algunos. Eh, Ha sido muy fructífera toda esta experiencia que hemos adquirido desde el mundo de la traumatología y asimismo, bueno, esperar que de estas conversaciones, como decía Ramón, como decía Gustavo, nos ubiquemos realmente donde estamos, ¿no? Porque ustedes saben que en el mundo de las terapias celulares, no solo en traumatología, sino en muchas especialidades médicas, se ha abusado de un conocimiento, alterando el conocimiento y eso va mal para la salud, va mal para la ciencia y para la medicina. Pero bueno, vamos a tratar de conversar de eso y vamos a tratar de que, le decía yo al doctor Vallenilla y el doctor García, que interesante es que establezcamos una conversación, ¿no? De un tema que es muy caliente, de mucho futuro, pero tenemos que ubicarnos donde estamos, ¿no? Déjenme ver. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí, Ok. perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ese va a ser el tema que nosotros vamos a tocar. Ustedes nos pueden ubicar por ese correo electrónico, en Instagram. Continuamente estamos difundiendo noticias, no solo de lo que hacemos, sino en el mundo de la medicina regenerativa y en nuestro canal YouTube, que colocamos mucha información en charlas y que hemos dado. Próximamente vamos a ponerlas del último congreso de células madre que se llevó a cabo, el séptimo congreso que se llevó a cabo en diciembre. Están invitados toda la sociedad de traumatología y todos los traumatólogos a visitarnos en Parque Nacional, que es el IBIC. Ahí contamos con los laboratorios que ven y una sala blanca. Y comienzo a decirles que las células son medicamentos y tienen que manejarse en ese tipo de estructura. Son salas ISO 5 donde se cumplen todas las normas para trabajar como medicamento. No tengo ningún conflicto de interés. Y vean, lo primero que yo quiero decirles es cómo es que nosotros trabajamos y cómo llevamos a cabo nosotros nuestro trabajo. Pues bien, nosotros nos dedicamos a hacer investigación básica en el mundo de las células madre, a hacer desarrollos, o sea, lo que es investigación y desarrollo, y todo eso, un conjunto de lo que se conoce como investigación básica, y trabajamos con clínicos, cirujanos en la parte médica, donde discutimos ideas. Si alguna de esas ideas es viable, factible, tiene una buena documentación teórica, entonces vamos al paciente con el tipo de terapia avanzada que involucra no solamente la parte celular, sino génica y todo eso. Ese es el concepto. Esa es la manera como nosotros trabajamos. Lo primero que hay que saber, y en eso siempre llamo la atención, es qué es una célula madre, porque se habla y se habla de células madre y cuando uno oye, algunos colegas se muestra un desconocimiento muy grande en lo que es la célula madre. La célula madre más potente que hay, y en el mundo de traumatología todavía no está planteado usar esta célula, esto es el blastocisto en etapa muy primitiva del desarrollo embrionario, células embrionarias. Estas son las verdaderas células pluripotentes que pueden hacer copias de ella o pueden continuar el camino de diferenciación para hacer células maduras, como pongo yo ahí, células beta. Esto es un mundo que tiene una aplicación muy grande. Pocos laboratorios lo hacen en el mundo, trabajar con estas células. Nosotros trabajamos con estas células, pero no las hemos llevado a pacientes. Las células que nosotros tenemos, con las que trabajamos, son cuando ya nacemos, células madre adultas que están en todo lado. Eso es importante que quede claro. Están en todo lado. Yo no puedo decir que solo están en la médula ósea, que están en la grasa, pues están en corazón, están en cerebro, están en pulmón, en todo lado, y eso tiene una característica o responde a que hay que sanar, regenerar y reparar, y para eso se necesitan esas células madre adultas que nosotros tenemos, que ya no pueden producir todas las células que tenemos en el organismo, pero pueden producir algunas. Pero aquí es que nosotros trabajamos y le vamos a mostrar con las células que trabajamos.
Y aquí viene algo que, bueno, les va a reconfortar mucho al gremio de ortopedia y traumatología, porque esto fue una ruptura de un dogma biológico de que si uno tenía una célula madura, por ejemplo, en la piel, en hueso, en sangre, esa célula hasta ahí llegó, iba a morir, cumplió su ciclo. Pero un médico traumatólogo que se dedicó a la biología, un japonés, ya van a ver, introdujo unos genes en esa célula madura, imagínense un fibroblasto de piel, y la convirtió en una célula madre embrionaria como esta. Es decir, que en el laboratorio uno puede hacer células madre de las más potentes que hay y a partir de eso hacer la célula que uno quiera. Por ejemplo, células de retina. ¿Para qué? Para degeneración macular, por decir algo, ¿sí? O para regeneración en sistema nervioso en algunos estudios que se están haciendo. Nosotros trabajamos con estas tres células, pero en la parte de células embrionarias y las células que yo para ser más, poco más didáctico, digo células madre hechas en el laboratorio, a eso se refiere, a tomar una biopsia, a tomar un linfocito de sangre, colocar unos genes y esos genes convertirlo en célula madre embrionaria para hacer la célula que uno tiene pensado hacer. Bueno, para que vean la importancia del tema de la regeneración en los tiempos actuales, esto es un tema tope, por eso es que en la medicina también la parte de mercadeo, como decía el doctor Vallenilla, ha tomado esto porque, bueno, no estamos hablando de poca cosa. Aquí hubo un premio Nobel de Medicina por estos tres investigadores que trabajaban con estas células. Aquí hubo un premio Nobel de Medicina porque el doctor Thomas fue el que hizo toda la investigación para el trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes hematológicos. Y aquí están las dos personas que hicieron posible este conocimiento de generar células madre en el laboratorio. Y esta persona que está aquí era un ortopedista japonés que decidió irse a Estados Unidos y cambió el rumbo de su vida. Así que están invitados traumatólogos también a que nos acompañen por aquí. Ganaron el Premio Nobel de Medicina que hoy está cumpliendo 20 años de ese gran descubrimiento. De tal manera que en estos frascos de cultivo, si yo tengo células madre y conozco la biología, con esto que está rojo aquí, que son cultivos celulares, medios de cultivo, puedo hacer todas las células que hay en el organismo y eso lo podemos hacer nosotros en nuestro laboratorio. Y eso da pie a la aplicación en medicina regenerativa para regenerar todos los tejidos teóricamente. Y digo teóricamente porque en Internet el 98-99% de lo que se dice de las células madres curando esto y curando el otro es falso, ¿sí? En estos momentos es falso. Por eso es que hay que tener la información precisa. Pero no solamente sirve para eso, sino para generar mini órganos como este mini cerebro, ¿sí? Que tiene esos glóbulos oculares. Nosotros hacemos estos mini órganos para inducir formación de hueso o para hacer médula ósea dentro de estos mini órganos que se los colocamos a ratones debajo de la piel. Estas son las células madre más, no son células madre, antes se llamaban células madre mesenquimal, pero realmente son células estromales mesenquimales. Estas células las tenemos en todas partes las tenemos. Y tienen la capacidad que si uno tiene esta célula en un frasquito de cultivo y quiere hacer osteoblasto, bueno, usa sistemas de cultivo especiales y hace osteoblasto para inducir osteogénesis. Si quiere hacer tejido graso, bueno, puede hacer en medios de cultivo especiales adipocitos o puede hacer condrocitos o puede ser células endoteliales. Nuestro interés ha estado en este campo de osteoblastos para inducir regeneración de hueso, pero también estamos trabajando para inducir condrocitos y ya lo vamos a ver más adelante. Estas son células que uno tiene que, cuando le pone a un paciente, uno tiene que saber qué células le puso, ¿no? Son células alargadas, esto es en el frasco, esto rojo quiere decir que mineralizan, o sea, producen osteogénesis in vitro, adipogénesis in vitro, depositan proteoglicanos, y con esta coloración se puede ver para hacer condrogénesis y uno caracteriza por citometría de flujo estas curvas,
lo que hacen es decir que las células estas que uno tiene tienen marcadores que caracterizan. Uno tiene que caracterizar las células que va a poner en un paciente. No es que uno toma pincha la médula ósea o pincha, no sé, la grasa o pincha el ojo, pincha y dice ahí va eso. No, uno tiene que caracterizar en lo que es la práctica clínica estas células. ¿Por qué son importantes estas células estromales mesenquimales? Porque prácticamente es como una farmacia. Estas células son capaces de regular cuando están en el tejido o si uno las implanta, regular todo el proceso de coagulación, tienen un efecto antiinflamatorio, regulan la inflamación y la respuesta inmunitaria. Estas células pueden inducir angiogénesis, pueden migrar e integrarse al tejido y pueden ayudar a la remodelación. Vean todo lo que hace. Todo eso lo que hace es importante para reparar o regenerar un tejido. Pero quizás uno de los elementos más importantes es que estas células no expresan en su superficie antígenos clase 1 y clase 2 y al no expresarlos, entonces estas células no son rechazadas. Es decir, que células estromales mías pueden ser colocadas en cualquier persona porque no van a ser rechazadas. Y eso es importante porque hoy en día en nuestra práctica nosotros no usamos células autólogas, usamos células halogénicas porque tenemos todas las pruebas preclínicas y clínicas de que no son rechazadas y bueno, eso es aceptado a nivel mundial. ¿Dónde están estas células? Bueno, están en la médula ósea, están en la grasa, están a nivel del etmoides, en la mucosa olfatoria. Nosotros trabajamos con fémur de ratoncito, esto que está aquí, para obtener las células de ratón. Podemos obtenerlas de la córnea, esto es en un conejo. Podemos obtenerla de líquido amniótico, podemos obtenerla de pulpa dental, de cordón umbilical. Es decir, podemos obtenerla de todos lados. ¿Cuál es la mejor? La que mejor funcione para la gente que está produciendo y procesando esas células. Nosotros trabajamos fundamentalmente con células de médula ósea por la sencilla razón de que los pacientes que tratamos son pacientes traumatológicos que hemos hecho punción en cresta ilíaca y esas células, luego las que tienen una buena calidad, podemos usarlas en otros pacientes. En un futuro vamos a seguir, en vez de tener este banco de células, lo vamos a tener del cordón umbilical, no porque sean mejores, sino porque ya viene el paciente estudiado antes de que nosotros procedamos a obtener. Pero uno de los mensajes es, esas células están en todo lado. No es como a veces uno oye que las mejores solamente están en el epitelio, en el neuroepitelio olfatorio o las que están en pulpa dental. Y ustedes han oído que empresas que se dedican a congelar eso y a ofrecer a las personas eso. De tal manera que nosotros lo que hacemos es esto. Esto era cuando hacíamos autólogos, sacamos, obtenemos la célula y estas son las células. Aquí viene otro mensaje. Las células aquí en la médula ósea, las células mesenquimales representan el 0.001% de la médula. Es decir, que si yo quiero obtener millones, tengo que pasar por 3, 4 semanas multiplicando esas células. Es decir, que si alguien dice que toma células, que hace una punción y la inyecta al paciente y está inyectando células mesenquimales, desconoce lo que es el tejido en la médula ósea. Eso es importante conocerlo. ¿Cuál es el porcentaje de células mesenquimales que tiene el tejido donde usted está? Y para llegar al paciente, uno tiene que demostrar que el 100% de las células expresan marcadores, esos rojos, que tienen que ver con células mesenquimales. Tiene que demostrar que las células del banco que uno está usando producen osteogénesis, condrogénesis, adipogénesis. Y nosotros, a sabiendas de la biología, usamos un soporte que vamos a ver más adelante. Son estas microperlas de colágeno a las cuales se agarran las células y este soporte es lo que nosotros implantamos. Y nosotros eso probamos primero en las pruebas preclínicas
colocando, implantando subcutáneo a los ratoncitos y luego examinando a los 3 meses, 5 meses. Y ustedes ven acá modelos que uno usa, por ejemplo, el conejo, hacer un defecto y en ese defecto colocar células y ver esa regeneración. Una vez que uno hace todo esto, que le tomó a uno de 5 a 8 años, es que uno va al paciente, ¿sí? Una vez que ha demostrado que esas son las células que uno quiere usar. Esto es muy familiar a ustedes porque esto es lo que nosotros implantamos. Aquí están las microperlas de colágeno. Esta maraña son células que se han tomado, se han adherido y han vuelto esta maraña. Aquí las células funcionan muy bien, están vivas. Las microperlas son la estructura, la célula es la parte biológica y de las células hay las señales que son los factores de crecimiento que puede secretar. ¿Cuáles? Los que necesite o las señales que le den a esa célula en ese tejido, en el hueso, en el cartílago, en la piel, que produzca la célula, lo cual no es predecible. Esto es lo que hemos hecho nosotros, estamos cumpliendo 16 años desde que construimos esto con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el equipamiento en esos tiempos. Estos fueron los 2 primeros casos que hicimos de regeneración. Un señor de 83 años que iba a ser amputado por una pseudoartrosis postraumática y este niño que tenían unos 8 o 9 años con una pseudoartrosis congénita. Ambos casos iban a ser amputados. Lo hicimos en el servicio de traumatología del hospital universitario con el equipo del doctor César González. Y de ahí hemos hecho en mandíbula, luego en piel, en pulpa, en lo que es la regeneración de odontología regenerativa, y luego nos fuimos a Yaracuy, donde hemos hecho toda esta parte de regeneración, y aquí en Caracas iniciamos los procedimientos para hacer córnea. Creamos el Centro de Medicina Regenerativa y ya hemos iniciado el único posgrado de biología de células madre y medicina regenerativa que es aprobado por el CNU y es el único, hasta donde tengo entendido, en Latinoamérica. Para llegar a pacientes, como les decía, investigación básica, preclínica, por ejemplo, producir células de sangre en un frasco, colocar organoides o células en ratón, y todo eso nosotros lo hemos publicado porque es importante publicar esto, porque si uno no publica esto, entonces tiene poco respaldo para seguir adelante con los pacientes. Y todo lo que nosotros hacemos en la parte básica y preclínica, nosotros lo publicamos, como ustedes ven, diferentes tipos de protocolos. Una vez que llegamos a paciente, esta es el área de sala blanca donde se trabaja en estas condiciones. Si alguien trabaja con células, tiene que trabajar en una sala blanca y en estas condiciones. ¿Por qué? Porque eso es un medicamento y las regulaciones de FDA, de la EMA o de Anvisa en Brasil, así lo estipula el mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que se administran células en un consultorio, bueno, para uno eso es algo que hay que ponerse a pensar. Estos protocolos, una vez que nosotros avanzamos, van a un comité de bioética y es firmado por un paciente. Estos son estudios experimentales, por lo tanto el paciente no puede pagar nada, no puede pagar nada. Por eso es que ha resultado bastante difícil hacerlo en clínicas que nos han dicho, porque en los hospitales hay un compromiso de cualquier complicación, sea por la parte nuestra o sea por la parte quirúrgica, en un paciente que está en un estudio experimental, debe ser atendido completamente. Y eso es importante. Ninguno de los estudios que nosotros hemos hecho ha pasado, el paciente ha pagado. Y aquí, bueno, voy a ir rápido porque yo no les voy a dar ni ninguna clase ni lección porque ustedes son especialistas. Yo en esto aprendo es de todo el gremio en traumatología y ortopedia. Lo cierto es que esta no unión ósea, pseudoartrosis, está toda una parte de la etiología que tiene que ver con, ustedes ven, con parte mecánica, con parte de vascularización, y estos procedimientos, en estos casos, cuando esto ocurre,
siempre digo que entre un 10 y 20% de las fracturas no curan, y esas fracturas entonces entran en el capítulo de la no unión, y en ese capítulo de la no unión hay pacientes que pasan 3, 4, 5, 6 operaciones. Esos son los pacientes que en un inicio nosotros recibíamos. Ahora estamos tratando de recibir, una vez que se hace el diagnóstico, nosotros intervenir más rápido junto con todo lo que hace el traumatólogo para no tener un hueso tan lesionado. Las bases de los criterios de inclusión, ustedes pueden ver acá, los pacientes, hemos hecho hasta pacientes de 83 años, como ustedes vieron, y niños de 2 años con pseudoartrosis congénita. Y ahí están toda una serie de características. Tenemos que esperar más de 9 meses. Por los resultados que tenemos, pienso que vamos a tener, se puede trabajar mucho antes que eso, aunque es un concepto aceptado, según tengo entendido, en la parte de ortopedia. Y los criterios de exclusión. ¿Cómo hacemos el implante? Bueno, nosotros tenemos un banco de células estromales en nitrógeno congeladas. Tenemos pacientes, las descongelamos, las crecemos, están las células mesenquimales, las ponemos con microesferas de colágeno. Eso lo llevamos al quirófano con plasma. Ahora ya lo llevamos directamente, como les voy a decir, se pone calciotrombina, se hace un coágulo y se obtienen estas como cápsulas donde uno pone 1 millón de células, 5 o 10 millones de células, y eso es lo que nosotros llamamos un organoide. Y ahí, entonces, ya esto es en el quirófano, ahí ustedes ven la persona de nuestro equipo preparando ese organoide, llamémoslo así. Aquí estamos en Yaracuy, la doctora Fabiola Corti, Jesús Hernández, Joel Molina y el equipo del pediátrico de Yaracuy, colocando las células, ¿sí? Ahí se ve cómo se colocan las células en ese hueso, en el sitio de la pseudoartrosis. Este trabajo, cuando iniciamos, lo publicamos con cuatro pacientes, porque era muy importante dar a conocer lo que estábamos haciendo aquí y enriquecer lo que pocos laboratorios y hospitales estaban haciendo en el mundo. Lo publicamos en una revista muy importante de traumatología, y en esos casos lo que hicimos fue la caracterización, la colocación, y aquí está la parte mecánica que ustedes manejan. No se interfiere en nada con lo que va a hacer el ortopedista en el momento quirúrgico. Lo único que, una vez que se remueve el sitio el tejido fibroso, llamémoslo así, del sitio de la pseudoartrosis, ahí es donde se colocan estos coágulos que contienen, y pueden buscar este artículo. Ahí tenemos los casos. Este es del señor de 83 años, su regeneración. También casi todos tenían 4 a 6 operaciones. La regeneración igual en este caso y igual en este caso. Estamos por publicar este trabajo que fue hecho con el HULA y en el Hospital de Adultos con el equipo de la doctora Rita Moreno. En el Hospital de Yaracuy estamos por publicar este trabajo. Luego la pseudoartrosis o displasia congénita de tibia, un verdadero reto, no solamente para el ortopedista, sino en la parte biológica. Ustedes saben muy bien las características de estos niños: neurofibromatosis 1, las deformidades que tienen hasta que se produce la fractura, y entonces son niños que tienen 4 o 5 operaciones. El índice de fracaso es bastante alto. Y hasta ahora hemos logrado en la casuística nuestra, creo que operar unos 2 pacientes, 2 a 3 pacientes, sin que nadie los haya tocado, y los resultados son, por supuesto, mucho mejores porque él se permite manipular mejor ese tejido. Eso lo publicamos recientemente diciendo que un organoide, porque es lo que yo les he descrito, osteogénico, capaz de inducir regeneración de hueso, produce la curación de un defecto en una niña en ese momento, creo que tenía 5 años de edad. Lo mismo el procedimiento. Esta es la niña y ustedes pueden ver aquí está la colocación de esos coágulos que ustedes ven acá, toda la parte mecánica de soporte, igual acá.
y pueden ver ya aquí la consolidación total. Ya a ellos los ortopedistas pediátricos hicieron el alargamiento, la niña está en estas condiciones y hemos hecho más casos de este tipo. Esto era un video, no lo pude montar bien. Aquí está una paciente adulta, aquí está otro paciente adulto que pertenecen a los curados y aquí está la niña del artículo y otra niña que también tenía toda una historia de cirugía. Hasta el momento, sacando los pacientes excluidos, tenemos 31% de pacientes, 31 pacientes con un 74% de cura, ¿no? Y bueno, en algún momento, no sé, podemos conversar lo difícil que es el seguimiento de estos pacientes y muchas veces hasta uno puede perder estos pacientes. Una cuestión muy importante fue, creo que fuimos los primeros en el mundo que reportamos, creo, que en una pseudoartrosis congénita, un niño de 2 años, tomamos el amartoma de ese niño, hicimos biopsia, tomamos la biopsia y vimos toda la descripción de lo que tenía ese amartoma. Ese amartoma lo cultivamos y vemos cómo salen células de esto negro, que es el explante del amartoma y cómo crecen las células a partir de aquí. Si uno toma estas células son estromales mesenquimales. Es decir, que en el amartoma están células que son mesenquimales y que por ensayos producen hueso in vitro, producen cartílago, tejido condroprogenitores y produce grasa. Es decir, que en el amartoma hay células con esa capacidad, pero no lo hacen. Nosotros pensamos que tiene que ver mucho con el microambiente donde están esas células. Muy importante para nosotros y aquí demostramos cómo esas células expresaban todos estos genes que tienen que ver con osteogénesis y con condrogénesis. Con todo esto, bueno, nosotros hemos registrado esta marca, que una vez que hagamos el registro del medicamento, porque nosotros seguimos en fase experimental, una vez que esto sea un medicamento es que nosotros podremos comercializar hacia la parte privada o de una manera gratuita para hospitales. Les muestro rápidamente otras cosas que estamos haciendo. Esto es una tesis de un traumatólogo, el doctor César Chacón, que es generar estos coágulos y en cilindros de titanio colocar los coágulos que tienen las células adentro, hacer defectos óseos en ratón, un fémur, y eso estudiar el proceso de osteogénesis. Y vemos aquí el cilindro, vemos el cilindro de titanio con los coágulos, las células salen de ahí y este es el modelo. Se hace una resección de un segmento limitante de regeneración y colocamos ahí el cilindro con la célula y se pasa una especie de clavo por acá. Algo más que es de interés, aunque esto es articulación temporomandibular, nosotros hacemos implante de condrocitos, pero siempre hemos estado interesados en ver de qué manera podemos activar la regeneración y reparación y multiplicación de condrocitos, porque el tejido cartilaginoso, el cartílago, ustedes más que yo lo saben, tiene una bajísima capacidad de regeneración. Esto es un ratón, el doctor Marcos Gómez, que es un cirujano maxilofacial. Esta es la articulación temporomaxilar, se le hace una lesión, se daña esa articulación, el cartílago, y ustedes ven que sin tratamiento aquí se ve todo rugoso. Con tratamiento, ustedes ven aquí una regeneración del tejido. Y si uno toma este cóndilo y este cóndilo, uno puede ver en el no tratado el defecto y ese defecto no se rellenó. Y aquí uno ve el defecto y el defecto relleno y relleno con colágeno que se marca en esto. De tal manera, esto nos ha servido para otro trabajo preclínico en el cual, y esto es una de las cuestiones más importantes en el desarrollo de cartílago, que son células mesenquimales con condrocitos o condrones o pellet, hacer pellet. Esto es de un ratón y lo que quiero mostrarles por encima es lo siguiente. Si uno pone, cultiva esto con unas células mesenquimales,
sin células mesenquimales, a los 21 días uno lo que ve es grasa y uno que otro condrocito. Se perdió todo. Si uno tiene soporte, ustedes pueden ver aquí al día 21 esta cantidad de células redondas, que son realmente tipo poligonal, son condrocitos. Esto es lo que queremos llevar a pacientes. Ya estamos listos para hacerlo. Tratando de ver si esperamos que sí, porque mientras más condrocitos, realmente condrocitos ponga uno, porque lo que uno pone son condrocitos de diferenciado y eso afecta todo esto. Bien, en piel también hemos trabajado mucho y hemos publicado al respecto, y en odontología regenerativa, lo que les quiero mostrar aquí en enfermedad periodontal, cuando hay pérdida de hueso, ahí se coloca el coágulo, se regenera y el diente ya deja de estar flojo, ¿no? Ya se fija al hueso. Y regeneración de pulpa dental, que ha sido a nivel mundial muy bien acogido por esta revista que es la mejor del mundo en el mundo de la endodoncia, y también acogida que ha sido portada en los últimos 3 años. Este año ha sido 2 veces, ha sido portada de la revista, de tal manera que desde Venezuela le decimos al mundo que estamos trabajando muy fuerte en esta área. Nosotros, esto es obtenido del NIH. Venezuela tiene 4 protocolos comparados con estos gigantes como China, Estados Unidos. México tiene 26, Venezuela representa un 0,3%, pero los protocolos que nosotros realizamos acá no se hacen en Latinoamérica, y por eso decimos, basado en las publicaciones, que Venezuela está a la vanguardia a nivel de Latinoamérica. Estos protocolos son registrados en el NIH, porque si no lo registra va a ser muy difícil que publique. Y aquí está registrado, no aprobado, registrado el tratamiento de no unión. Todas nuestras publicaciones, que pueden buscarlas en el campo de medicina regenerativa, el libro que escribimos y estamos próximos a publicar una nueva edición, está en la página de y lo pueden bajar. Aquí agradecemos, todo esto cuesta dinero, y sin la colaboración del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, FONACYT, CODECYT, no hubiéramos podido, como todas las autoridades personal del IBI. En los últimos años nos hemos radicado en Yaracuy, en gran apoyo de los 2 hospitales, el de adultos y el de adultos y el pediátrico, otros hospitales y clínicas, a la empresa Red Vital, que es una de las patrocinadoras, por lo que vi, de este evento, que continuamente nos apoyan para tratar a estos pacientes que son de muy escasos recursos, sobre todo los pacientes que tienen pseudoartrosis congénita de tibia. Es un enorme agradecimiento, y por supuesto, desde aquí, yo sé que nos están oyendo y sé que van a continuar apoyándonos como siempre lo han hecho. La Embajada de Japón y mucha gente. Siempre en un quirófano se ven 3 personas, pero realmente hay, yo siempre digo que detrás de todo esto hay unas 300 personas para llevar esto aquí, desde el chofer, desde el comedor, desde el que todo eso cuenta para llegar, porque es como hacer un trasplante. El equipo, esto es uno de los últimos trasplantes que hicimos en el pediátrico. Aquí están de Caracas la doctora Fabiola Corti, el doctor Joel Molina, Jesús Hernández, traumatólogos y pediatras de allá. Esto para decirles que en el futuro esperamos trabajar en cartílago de rodilla y articulación temporomaxilar, seguir en córnea, quizás trabajar en retina, esto es más fuerte, en regeneración cardíaca y sección medular, y en diabetes, que son procedimientos mucho más complejos. La unidad de terapia celular fue creada por el doctor Egidio Romano, mi persona. Contamos con gente del más alto nivel a nivel latinoamericano y del mundo, en el mundo de lo que es toda la parte de cultivo. Formamos a estudiantes desde bachillerato hasta PhD. Contamos con un grupo administrativo importante y con un grupo de colaboradores de primer nivel que siempre estamos para colaborar con otros hospitales. Muchas gracias. Adelante, Ramón. Ok, doctor, muy agradecido
por esa excelente presentación. De verdad que muy contento con toda la información que nos da. Es una información que obviamente nosotros la obtenemos y de ahí tenemos que desarrollar muchas cosas, ¿no? A ver, Gustavo, creo que me solicitaste pasar unos videos antes de entrar en No preguntas, video, comentarios, etcétera. solamente, oye, doctor, de verdad excelente, de verdad la ciencia vistió de gala a la Asociación Venezolana de Cirugía Ortopédica y eso es lo que queremos hacer nosotros con todo lo que venimos haciendo. Y esto justamente, si, como lo bien lo dice usted, los patrocinadores, sin la ciencia, si no va de mano en la industria, no avanzamos. Le damos las gracias a Biodynami por su Visco Plus, su ácido hialurónico, ahí tienen los detalles, muchachos. Tomen nota de eso, por favor. La gente de Biomédica Forteza con su Lipomed, ahí están los números para que estén pendientes, es una alternativa. Al mismo tiempo, la gente de Productos BR con sus medios de fijación de ligamento, tomen nota, tómenle foto. Esto va a estar grabado en el YouTube de la sociedad. La idea de estos patrocinantes es que nos están ayudando a seguir haciendo ciencia. La gente de Ucamédica con su citoquina, que también está presente en todo esto. Ahí tienen los números, el doctor Luis Romero, señor Luis Romero, 0424-253-3899. Y por último, por supuesto, la gente de Regenflex con su producto de ácido hialurónico directamente en tendones y ligamentos. Ya con El esto manejo de solamente expresiones. decirle que estamos, sigan las redes nosotros. Ahora pasamos al tema de la pregunta y respuesta, por favor, y disculpa Ramón Vallenilla y el doctor Eduardo Bustillo. Este evento de verdad ha sido increíble, todo lo que hemos aprendido hoy. Volvimos a los anales de nuestro ser estudiantes de medicina. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Bueno, varios comentarios, algunas preguntas. Les digo a todos los que están conectados que pueden emitir sus preguntas. Voy a tratar de transmitírselas al doctor para plantear discusiones, ¿ok? El comentario y un comentario importante porque a la hora de el manejo de estos temas con los pacientes es importante darle información acertada y manejar el lenguaje adecuado. Por ejemplo, ¿Qué? manejar el lenguaje Sí, adecuado. Por ejemplo, cuando hablamos de células madres, le planteamos a un paciente el uso de células madres, ahí tenemos que empezar manejándolos en forma responsable, ¿ok? Esta mezcla de uso de plasma rico en plaquetas con células madres y planteárselo al paciente como que le estoy poniendo células madres, esto es importante dejar el mensaje de que las cosas cuando se le transmiten al paciente se tienen que transmitir de forma exacta y responsable. Aquí, por ejemplo, un punto de definición importante es cuando hablamos de células madres o células estromales mesenquimales. El término correcto, doctor, si usted quiere me corrige, es el uso de células estromales mesenquimales. Sí, Y la diferencia, ahí voy a la primera pregunta para aclararlo a todos los que estamos aquí conectados, ¿no? Esa diferencia entre célula madre adulta y células estromales mesenquimales. Entiendo que la diferencia está en esa capacidad inmunomoduladora, reparadora de tejidos, etcétera. Pero yo quisiera hacer esa pregunta como para aclarar o para definir mejor esto. Cuando hablamos de células madres o células estromales mesenquimales, esa diferencia importante entre una y otra. sí, eso es importante lo que dice Ramón. Eh, es, eh, si no manejamos bien, por ejemplo, yo oigo mucho, voy a comenzar por antes se llamaban células madre mesenquimales y ahora estromales. ¿Por qué? Porque para decir que es una célula madre, tiene que tener la capacidad de hacer copias de ella misma indefinidamente. Eso lo hace solo la célula madre embrionaria. Okay. Por eso es que cuando se hace trasplante, lo que uno llama trasplante de médula ósea, lo que se trasplanta son progenitores, hijos de la célula es madre. importante que lo coma. Sí, Ok. y en el caso de Una células papilla de estomatales manzana. mesenquimales, su capacidad de autorrenovación, manteniendo toda su capacidad No, déjame biológica, escuchar aquí. La es dirección. limitada, Doctor. es limitada.
Entonces, por eso es Podemos bloquear a la importante. gente que está hablando, María. Perdón, doctor, disculpe que lo interrumpa. Oye, les agradezco a todos los que están conectados, que revisen, que estén desconectados para no interrumpir la información del doctor, por favor. Ajá, doctor. Entonces, por eso uno tiene que hablar el lenguaje correcto. Es Son correcto. células estromales mesenquimales. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Cuando nosotros damos una declaración en una entrevista o algo, no nos vamos a poner al público en general a decirles la célula madre, la autorrenovación, la diferencia. No, decimos célula madre, pero sabemos qué es lo que estamos nosotros manejando. Si yo me muevo en un ambiente como este, yo hablo de células estromales mesenquimales. ¿Y por qué es importante esto, Ramón? Uno oye que alguien hizo una punción en cresta ilíaca y le colocó al paciente células madre. Eso es totalmente incorrecto, totalmente. Eso no tiene ningún fundamento biológico, porque en la médula ósea, cuando uno aspira, más del 95% de las células son células maduras ya de sangre. Células hematopoyéticas. Un 2% son células madre hematopoyéticas. Y el 0.001% son mesenquimales. Entonces, si uno oye, yo le puse células madre en la rodilla, bueno, ya uno sabe que eso no es. ¿Sí? Sí. Usted lo que le puso fue células maduras de sangre, células diferenciadas. Yo le puse mesenquimales. No, usted no le puso mesenquimales. Usted le puso células maduras. Bueno, ¿son las células hematopoyéticas las que hicieron el trabajo? No, porque la célula hematopoyética lo que puede hacer es células de sangre. Si hay un resultado con ese procedimiento, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Que uno diga, bueno, realmente las células de médula ósea aceleran la regeneración de algo, pero uno no puede decir. Y por eso es importante que en el gremio médico nosotros, y por eso es importante esta charla, y les agradezco a ustedes muchísimo esta oportunidad para que nos usemos el lenguaje correcto, porque yo, por ejemplo, cuando iba a hablar de los tutores, el tutor de Lizarov, bueno, primero tenía que preguntarle a los traumatólogos qué es esto, cómo se hace, en qué consiste, pero yo tampoco iba a decir, mira, te vamos a poner un tutor Ilizarov, no, pues yo no soy especialista en eso, para eso están ustedes. Ok, y cuando llevamos este tema al tejido graso, entonces tenemos que el tejido graso o las células mesenquimales del tejido graso se pueden obtener por digestión enzimática y por todo este proceso entonces quiero hablar un poco de eso, de la microfragmentación de la grasa, que no es manipulación directa de la célula y aplicación en una articulación. Realmente sí le puedo decir, como usted dijo, pues, o sea, y quiero un poco su comentario. Porque da resultados, sí lo da. O sea, el paciente siente una mejoría importante en procesos de artrosis, por ejemplo, artrosis moderada, haciendo una especificación de que no todos los casos son iguales, en artrosis severas ya es muy dudoso los resultados. Pero cuando hablamos de estos procesamientos, o sea, o esta liposucción de grasa, como lo dijo Gustavo en uno de los patrocinantes, y fragmentar esa grasa y colocarla. Quiero un comentario al respecto. ¿Qué opina al respecto? Sabemos que no es cultivo de células, pero hay resultados porque uno lo ve en la mejoría. Entonces, más o menos, quisiera su Sí, comentario. date cuenta, yo siempre digo, yo soy médico, pero Ujú. yo trabajo en investigación, yo no ejerzo, yo trabajo con médicos. Es Yo correcto, y leo. por eso es que es buena, perdón, por eso es que es buena esta combinación, porque entonces es la información que usted nos da con la información que nosotros manejamos al día a día. Entonces, yo siempre digo, si eso fuera tan aceptado, y tú lo sabes bien y lo saben todos, que todo lo que tiene que ver con la enfermedad en la articulación de rodillas son millones de personas. Tú deberías haber publicado un trabajo en JAMA, en Lancet, en New England, porque el primer trabajo de implante de condrocitos para regenerar articulación de rodilla fue publicado por
fue publicado en New England. Entonces uno tiene que tener cuidado con las revistas que lee. Y si uno quiere hacer un estudio, hay que hacer un estudio verdaderamente controlado, ¿sí? Que sea un doble ciego de la manera que sea para nosotros tener esa característica, esa convicción. Desde mi punto de vista, yo, vamos a ver cómo lo digo, desde mi punto de vista, biológicamente no es células mesenquimales de la grasa las que están haciendo eso. Si algo está haciendo y se está viendo el efecto, que a lo mejor es un efecto paliativo, pero no regenerativo, también eso es otra cosa. Pero nosotros para obtener células, cuando tú sacas grasa, tú tienes que hacer una digestión enzimática y obtienes mucha célula endotelial y obtienes mesenquimal. Cuando digo mucha, no es el 90%, ¿sí? Porque tienes adiposito y todo eso. Entonces, de esa fracción es que tú obtienes células mesenquimales. Y las células mesenquimales, lo que sí es cierto es que la grasa tiene más células mesenquimales que en la médula ósea cuando tú haces un aspirado. Eso es cierto. Pero tiene que ir a cultivo, ¿sí? Por eso es que yo cada vez que veo, me interesa mucho porque, bueno, trabajamos en el tema, pero me interesa mucho leer sobre todo metaanálisis de la base Cochrane para que se hacen comparaciones y, bueno, siempre se llega a la misma conclusión. No son controversiales porque uno usa una metodología, otro usa otra metodología, ¿no? De tal manera que si alguien me dice a mí que son las mesenquimales que sacó de un aspirado, yo no le creo. No le creo porque no tienes la suficiente cantidad como para hacer esa regeneración, ¿sí? Es como los condrocitos. Si tú quieres reparar un defecto en cartílago de rodilla, tú tienes que poner puro condrocito. Si tú pones otras células, entonces ahí estaría la variabilidad. Por eso es que se hacen estos cultivos, ¿no? Y bueno, eso es importante, la discusión, y siempre digo que si alguien me dijera que las células de grasa que le pusimos, las células mesenquimales y purificadas y todas estas cosas, yo acepto, ¿no? Porque biológicamente es explicable. Pero cuando tú tienes una fracción que tiene célula endotelial, mesenquimales y otros tipos de células, ya tú no sabes qué es lo que está pasando ahí. Entiendo, entiendo. Y es muy Una cierto. rapidito. Sí, cuéntame, Gustavo. El cartílago regenera. Ujú. No, La tasa de regeneración del cartílago es extremadamente baja. Es muy baja. Extremadamente baja, casi ¿sí? cero. Yo diría casi cero. Es Sí, una sola apócrina, no extremadamente. regenera. Y toda la parte que es vascular y todo el sistema de nutrición y todo, eso hace difícil esto, ¿no? Por eso es que nosotros publicamos un trabajo en la revista Cartilage, que es una revista que se dedica a eso. Y claro, también les llamó la atención como a nosotros la primera vez que yo veía proliferando condrocitos, y digo proliferando condrocitos porque no perdieron su morfología, porque Claro. cuando pierden su morfología, se diferencian, tú lo que obtienes 100% es fibrocartílago. Pero ya va Eso. rapidito y le hago la pregunta porque yo sí más que y ahí me llegan cuando ya están destruidos no hay cartílago. Ahora, la pregunta es, de todo lo que se está haciendo ahorita en el mundo sobre regeneración de cartílago, que se consigue bloquear las enzimas que destruyen el cartílago, esas cosas, ¿usted qué piensa de eso? ¿Es posible? Fuera de eso, hay algunos influencers que hablan, yo respeto mucho a mis colegas que sí están trabajando, están estudiando, pero hay mucha gente que se vale de eso, que viene una artrosis severa y dice, te voy a curar de la artrosis. Ahí le dejo. No, no, yo no lo creo, yo no lo creo, porque mira, en el Congreso de Células Madre, el séptimo, en el 2027 tenemos el octavo. Invitamos
al padre de la regeneración de cartílago, que se me va el nombre, que fue el primero que puso condrocitos y ese trabajo fue publicado y se hizo famoso en New England. Y nos dio una charla. La vamos a montar se las voy a poner para que ustedes oigan la charla. Estamos invitando ahorita al Congreso Nacional, doctor, de una vez, Valencia. Sí, Bueno, a ese de doctor. Barquisimeto y A después va a usted, Valencia, doctor, lo a vamos a usted, Ah, aprovechar. yo, a usted. este hombre es sueco y entonces yo le dije, mira, yo necesito una charla y como habíamos publicado un trabajo y él es el editor, aceptó y dio una charla y hay que oír esa charla realmente para darse cuenta de que la parte de regeneración de cartílago, una cosa, tanto en cartílago como en otros tejidos, el efecto placebo es muy importante. Ujú. ¿Sí? El efecto placebo y conocer la verdadera biología, y ustedes la conocen más que yo, pero los sistemas enzimáticos, las citoquinas, los inhibidores de citoquinas, las metaloproteasas, todo eso biológicamente está bien porque nacen de un frasquito o nacen de un ratón que no es el paciente de 70 años que tiene todo el daño ya establecido. Claro, claro. Entonces los resultados son muy controversiales, ¿no? Perfecto. Oye, Eduardo, tengo que darte la palabra, discúlpame. Por eso, vale. Por favor, participa y haznos tus observaciones y preguntas, por favor. Mira, ya va, antes de eso, Ramón, tienes invitado ya por la Junta Directiva de la Sociedad al doctor Cardiel para nuestro congreso, para que lo metas ahí, porque necesitamos meterle corriente a todo lo que es la verdad, pues, Bueno, verlo. no, Va a tener que ir para Valencia en septiembre. no, no es la verdad, ojo, en ciencia todo No, de la ciencia, noche a la ciencia, mañana cambia, ¿no? Y el ciencia asunto es que pura, uno ciencia pura. Muy bien, muy bien. Está invitado, doctor, está invitado para septiembre de este año. Después hablamos de eso en detalle. gracias. Doctor, Eduardo, pero muchas gracias. Bueno, y felicitarlo por ese trabajo de investigación que está llevando a cabo en el país, pero apalancándome un poco de lo que está hablando Ramón, y pues creo que sí, hay un efecto y hay estudios ya hechos acá en Venezuela, ¿ok? Viendo la sintomatología y siguiendo cada una de las escalas analógicas al dolor en estos pacientes con grupos controles que no se le ha colocado ningún tipo de microaumentación de la grasa, hemos tenido resultados acordes. Entonces eso nos hablaría de un placebo. Y también se está hablando en Argentina, el doctor Matías Viña, en Chile, de agarrar este tipo celular de microaumentación de la grasa y expandirlo durante 10 días y después colocarlo nuevamente en la rodilla. O sea, yo creo que esto es un tema que apenas estamos en la génesis del mismo, pero creo que cada vez estamos teniendo resultados mucho más acordes a los que dicen ciertas bibliografías. O sea, no es que está publicado en Lancet. Sí, yo lo entiendo que no está publicado en Lancet y Lancet es una de las revistas más importantes, pero sí hay otras bibliografías que cada empresa y cada industria lo está usando y lo están haciendo solo simplemente con laboratorios donde hacen microfragmentación de la grasa. En algunos casos, en otros casos hacen esa misma microfragmentación de la grasa y la multiplican y la expanden y después la colocan en el paciente. En Venezuela no tenemos laboratorios de células expandidas, pero ya tenemos 4 años trabajando con este tipo de sistemas. Y cuando ves los grupos controles, la mejoría sí es notable. Entonces, la pregunta, ¿es un efecto placebo? Pues para mí, después de 300 pacientes, no creo que sea un efecto placebo. Sí, sin duda la experiencia, pero date cuenta, por eso les decía, nosotros trabajamos en la parte de investigación y luego discutimos con los especialistas y vamos, ¿no? Y lo que sí uno desde el lado que está es que deben ser para problemas tan complejos que tienen tantos años, deben estar publicados en las mejores revistas de traumatología indexadas, de manera de que no hayan conflictos de interés y todas estas cosas que se piden, ¿no?
nosotros, yo cuando quiero, por ejemplo, a mí me preguntan, y no quiero tocar el tema, pero a mí me preguntan mucho de plasma rico en plaquetas. Bueno, yo lo refiero a la base de datos más importante que hay en el mundo, que es la base Cochrane, y ahí tú pones y tú ves los últimos metaanálisis que hay y ves controversial, ¿sí? Totalmente. Controversial. Y entonces te dicen, logramos iniciar con 5.000 estudios y a la final nos quedamos con 8 estudios. Y de los 8 estudios nosotros no pudimos concluir nada. Cuando tú dices tú a más de 300 pacientes que has hecho eso, yo te invito a que lo publiquen. Yo te invito a que lo publique Ya lo en publiqué, revistas. doctor. Búscalo, por favor, si me lo puede enviar y lo busca, que esté en una revista indexada en el Journal Citation Report, de manera de que uno pueda ver, hacer una discusión de esa manera. Porque ya te digo, así como uno consigue, tú, por ejemplo, tú dices, son células expandidas. Las únicas células que tú puedes expandir de tejido graso o es adipocito o es célula mesenquimal, la célula endotelial, que es alta, el porcentaje de células que hay, se pierde en el cultivo y 10 días no es suficiente porque nosotros hemos hecho grasa, ¿no? Para obtener mesenquimales. 10 días no es suficiente para obtener la cantidad de células que uno necesita. Por eso hay que ver bien, nosotros desde nuestro punto de vista, vemos mucho la metodología que se usa para poder opinar al respecto, ¿no? Porque ya la parte clínica es otra cosa, ¿no? El médico es el que maneja eso, el cirujano es el que maneja eso, pero uno puede decir, por ejemplo, en 10 días usted no obtuvo 100 millones de células mesenquimales, ¿sí? En 10 días usted no tuvo células endoteliales porque ya las perdió. En 10 días a lo mejor comienzan a aparecer monocitos en el cultivo, ¿no? Entonces, mientras no hay esa caracterización es difícil, ¿no? Es difícil opinar al respecto. Y eh, yo reviso artículos para revistas por todo lo que hemos hecho y tocan el tema de modelos experimentales de regeneración de cartílago, regeneración en hueso, y siempre el problema es el mismo, ¿no? El problema es la metodología que se usa. Quiero decirles que así sean medicamentos, las células, es difícil que usemos en el mundo, usemos la misma metodología. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los pacientes que nosotros hacemos quemado, córnea, hueso, cartílago, lo hacemos con suero autólogo. En cambio, en todo el mundo se compra suero fetal bovino con grado clínico, pero nosotros no lo usamos. Entonces, ahí hay variaciones que son importantes considerar dentro de la metodología. Yo quiero Sí. hacer un comentario, ya que tocó el tema del plasma rico en plaquetas, ¿ok? Que es importante porque es correcto, o sea, y aquí hay un punto que también lo quiero dejar como mensaje. No, cuando nosotros colocamos un plasma rico en plaquetas en una rodilla, obviamente nosotros no podemos ofrecer que vamos a regenerar un cartílago hialino que tiene una lesión artrósica de grado 3, grado 2 a grado 3, ¿ok? Pero sí hay resultados, doctor. O sea, sí se ven resultados, independientemente de la parte molecular, independientemente de la parte biológica. A ver, por ejemplo, la Sociedad Europea de Medicina Deportiva, Cirugía Artroscópica y cirugía de rodilla emitió un consenso en relación al uso de plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla. Y se llegó a un consenso interesante porque sí se habla de que se obtienen resultados en relación al... ¿Cuáles son los resultados? Definitivamente estamos hablando de que yo no voy a curar una artrosis poniéndole plasma en una rodilla, eso estamos clarísimos. Pero voy a mejorar la función de la rodilla, voy a mejorar el dolor. Y entonces aquí caemos en la comparación del plasma rico en plaquetas con esteroides, con ácido hialurónico, con ozonoterapia y toda esta gama de cosas que hay. Entonces, yo creo que aquí, y esa es mi opinión ya personal, es un poquito el enfoque
de a dónde vamos. O sea, si nosotros vendemos el producto del plasma rico en plaquetas como un regenerador de cartílago, definitivamente eso es una mentira. Eso así no es, eso estamos claros. Pero tampoco, y dime Eduardo si estás de acuerdo conmigo o alguno de los que están oyendo, tampoco, o sea, creo que el uso del plasma rico en plaquetas sí ha dado resultados y se está trabajando en eso. O sea, se está trabajando en tratar. Yo sé que hay un sesgo comercial, etcétera, pero yo creo que no todo es sesgo. Yo creo que aquí hay gente seria que está trabajando, está tratando de lograr resultados. ¿Qué pasa con el plasma rico en plaquetas? Que no hay una estandarización en los métodos de obtención del plasma, eso estamos claros, y esa no estandarización nos lleva entonces a, de hecho, hay esfuerzos desde hace mucho tiempo en tratar de clasificar el plasma. Empezamos por ahí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de plasma es mejor? El que tiene leucocitos, el que no tiene leucocitos, etcétera. Entonces, pero sí hay unos resultados que a lo mejor desde el punto de vista de, como le digo, regenerar cartílago, no. Pero ¿qué pasa con esa membrana sinovial cuando nosotros colocamos plasma en comparación con otros tratamientos? Por eso quiero hacer el énfasis en esto. No sé, Eduardo, si quieres hacer algún comentario y su comentario, doctor, al respecto. No, yo quisiera que me diera un espacio chiquitico antes que hable Ah, Eduardo. Gustavo, perdón. Sí, porque yo pienso que una de las cosas, yo sabemos que eso no va a regenerar cartílago y todos saben, tanto Eduardo como Ramón, que he sido un fiel oponente de todo lo que es el plasma rico en plaquetas porque creo que se indica en pacientes que no, o sea, veo gente con artrosis severa poniéndole plasma rico en plaquetas. No, yo creo que debe haber un punto informativo. Mira, te vamos a poner esto, esto no te va a curar, tienes que perder peso, tienes que hacer ejercicio y sobre eso tú vas a mejorar. Pero yo creo que los pacientes no están bien seleccionados y eso ha hecho que lamentablemente, es porque eso en Venezuela tenemos cartílago de tiburón, tenemos ñame salvaje, tenemos salivegato, o sea, tenemos cualquier cosa que la persona, porque tampoco tenemos cultura de cirugía, hace que la persona agarre la mejor oferta. Y si tenemos unos vendedores de ilusiones, lamentablemente caemos en eso. Y ahí es donde yo quiero llegar. Tiene que haber sinceridad de parte del cirujano. Mire, amigo, o sea, usted tiene una artrosis, tiene que operarse. Dígame, eso ahorita el tema que tenemos, que infiltran la rodilla y hay unos estudios que si le infiltraste ya no le puedo poner la prótesis hasta 3 meses después por el riesgo de infección. Entonces, aparte de que no hay, o sea, el doctor lo presentó ahorita, no tenemos, aspiramos rodilla, tocamos una rodilla, una articulación sin las menores condiciones de asepsia. Nos ponemos guantes, pero es un consultorio. O sea, hay detalles que lamentablemente se nos escapan de las manos. Yo también caigo en eso. Yo he aspirado rodilla cuando le haberle hecho un quirófano. Tuve algunos profesores que lo hacían, pero es un tema económico que tratamos de facilitar porque a mí ninguno se me ha complicado, pero creo que el mensaje va para allá. Sé sincero con la indicación, es lo que yo creo. Ya puedes Eduardo, hablar, Eduardo, puedes hablar. Bueno, varias cosas con respecto, cada vez hay un consenso, que es algo importante, un consenso de recomendación, que, que antes no existía para el uso de biológicos ni en la rodilla ni en otro tipo de articulaciones. Ya el primer fue publicado en el año 2022, donde se recomendaban osteoartrosis grado 2, grado 1, grado 2 y máximo grado 3 en aquellos pacientes que tuviesen artrosis de la rodilla. Sin embargo, pues yo creo que el problema del cartílago, uno va a conseguir regeneración de cartílago, pero tú tienes que pensar que dentro de ese cartílago hay otra serie de problemas muy importantes, porque claro, no llegar a grado 4, tienes un grado 3 que tiene no lo visitamos o no vemos la unidad subcondral del hueso subcondral, y pues tenemos un factor también de pérdida. Esto también es un sesgo importante. Yo creo que para poder estandarizar estos casos y para poder tener algún resultado favorable, hay que meter, como dice Gustavo, meter todos los pacientes en un mismo grupo donde no se salga ni tenga problemas añadidos para que puedas tener resultados acordes. Y sabiendo también que cuando usamos un plasma rico en plaquetas tenemos una opción de un 15 o un 18% de pacientes no respondedores, porque no son respondedores a plasma. Entonces eso también es algo que ya se está investigando. Eso hay que saberlo cuando se está usando en la práctica clínica. Pienso que
los plasmas que están estandarizados, que tienen clasificación, tienen buenos resultados, pero colocar un plasma de un paciente que no sabemos ni siquiera cómo se está estandarizando el proceso, pues siempre es lo que hace que se dañen los resultados del plasma, del resultado del plasma rico en plaquetas. Entonces dicen que antes se usaba para todo, ahora no se usa para nada. Entonces yo no sé qué opina usted, doctor Cardiera, aparte o qué nos podía usted ayudar en esta parte aquí en Venezuela para estandarizar cada uno de nuestros casos. Sí, mira, ahí cuando uno habla de plasma rico en plaquetas, bueno, hablas de los factores que están ahí y esos factores, bueno, hay gente que dice factores plaquetarios, no necesariamente. La plaqueta es una membrana que va recogiendo y pegando todo lo que hay en circulación. Y entonces esa plaqueta, mira cómo es la variabilidad. Si a mí me toman sangre y me hacen un plasma rico en plaqueta y se hacen unos estudios de activación de plaqueta para ver qué cantidad hay de los factores que yo considero más importantes en regeneración de cartílago, FGF, TGF-beta, EGF, y a lo mejor tú los consigues altos, o sea, consigues unos niveles detectables. Pero si me tomas mañana a la misma hora, a lo mejor no tengo TGF beta, no tengo FGF, y ahí es un punto de variación y por eso es que es muy difícil. No es lo mismo que uno tuviera un plasma puro y ahí están las citoquinas y uno las detecta y uno dice y congela y va poniendo. Y cada vez que uno sabe que le va a poner al paciente, tú sabes que le estás poniendo TGF beta, FGF, EGFF, tú sabes que le estás poniendo. Pero en el caso del plasma rico en plaquetas, tú no lo sabes. Tú no lo sabes, en ese momento tú puedes tener pegado TNF alfa, porque eso es lo que hace la plaqueta, ¿verdad? Entonces es una de las fuentes de variación y hay gente que ha hecho esos estudios tomando plasma rico en plaquetas, activando la plaqueta y tomando lo que liberan. Y bueno, la variación es muy grande. Eso es como para detectar, pero ¿se puede hacer eso clínicamente? No lo puedes hacer. Pues imagínate tú que tú me saques el plasma, actives con trombina, con calcio, y luego vaya a hacer un ELISA que te va a tardar 2 horas y media para decirme que me va a dar que tiene o no tiene FGF a una concentración. Eso es lo que hace difícil ese uso. Y por eso para mí es la variabilidad. Ayer leía, inclusive miren la variabilidad, la FDA, creo que el viernes le pasó una carta a una empresa americana que salió con un kit para sacar plasma rico en plaquetas sin autorización de la FDA para lo que estaba diciendo que servía ese plasma rico en plaquetas. Entonces es complicado eso. Ustedes tienen la experiencia clínica, la cual respeto. En la parte biológica, cada vez que vean una variabilidad de los resultados, la parte biológica pesa. Así hagan todo bien. Mi plasma, mis plaquetas de hoy, comparadas con las de mañana a la misma hora, deben tener otros factores. Y ese es un punto de variación, ¿no? Ok. Doctor, y pensando en la grasa, ¿no va a cambiar? ¿Cómo? ¿Cómo? Pensando en la microfermentación de la grasa, tomándole el mismo día, a la misma hora, estandarizando el proceso, no va a cambiar. O tiene alguna, o no va, como está diciendo ahorita con el plasma. Entonces, el caso del plasma es igualito que el caso de la médula ósea. Tú sacas médula ósea y le inyectas al paciente médula ósea en la rodilla. Tú sacas grasa y le pones. Entonces ya no son células madre, no son células mesenquimales porque tú sabes qué es lo que hay ahí. La mejor manera que actúe una grasa es haciendo todo el procedimiento para obtener las células que tú estás buscando para regenerar. Tú dices, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Regenerar cartílago. Tú tienes que buscar las mesenquimales que están en grasa. Si tú inyectas grasa, el porcentaje es bajo, es mayor que en médula ósea, pero es bajo como para explicar lo que estás observando. Por eso es que no en vano, la gente que hace terapia celular procesa las muestras, ¿sí? Para si quiere hacer autólogo, que ya no se debe hacer autólogo, porque las células mesenquimales, como yo les decía, yo tengo en un diente que
parte de los tratamientos, me colocaron células mesenquimales para regenerar pulpa dental y yo regeneré pulpa dental, pero esas células no son mías. Entonces, de tal manera que un banco de células mesenquimales con toda confianza se usa halogénicamente y esas serían las células a usar más que la grasa. Ok, yo tengo una pregunta rápido, Gustavo, antes de continuar aquí. Sí, A ver, que de las doctor. preguntas del chat, que hay mucha gente que está Ya, preguntando. ya se la voy a, ya lo vamos a dar cabida. Doctor, una pregunta. Si yo le digo a usted que yo tengo un grupo importante de pacientes y el paciente ha mejorado con la grasa microfragmentada, mi pregunta a usted sería, ¿por qué usted cree que mejoraron? No, yo ¿Mejoraron lo desde el que, punto de vista de sintomatología o de inflamación o de función articular? Ya sabemos o ya entiendo, de verdad que entiendo perfectamente el tema de las células mesenquimales, estromales, todo esto. Pero ¿por qué mejoran? entonces, ahí yo lo que te diría, por supuesto que voy a creer en lo que tú estás haciendo, No, pero yo, créame, créame. no, pero yo lo que ahí te diría es que la confirmación científica de lo que tú estás diciendo es que hagas un estudio controlado. No, no, no hay duda. Pero le pregunto, Esa es Pregúntame a porque, mí, porque, pregúntame a mí. pero si usted me... porque, si- porque, porque si tú, porque yo creo en ti y lo que tú me estás Gracias, diciendo, doctor. Bueno, se lo pero, das, me dieron pero, peso. pero yo ahí te diría, ¿cuánto de lo que hiciste es placebo? Tú me No, no, podrías contestar. ok, bueno, eso es un buen punto. El tema es que tampoco puedo creer que el placebo sea tan grande. Bueno, imagínate tú que los estudios en la base Cochrane de PRP, Ujú. estamos hablando de miles de estudios y arrancan con 1000, 2000 y terminan en 10 estudios. ¿Por qué? Porque esos 10 estudios sí fueron controlados, Ok, ¿sí? Y después de terminar 10 estudios, hacen los metaanálisis y dicen, ¿saben qué? Este es controversial, ya. ¿sí? Sí, Entonces, date cuenta, tú puedes tener, y si tú pones en PubMed, tú pones PRP, te van a salir cantidad de cosas. Y ahora No, con la invasión que tenemos de Open Access, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú pagas y te publican. Y eso se presta y hay una gran crítica en este momento en el mundo científico académico hacia eso, hay un ¿verdad? sesgo. Ujú. Es bárbaro correcto. lo que está ocurriendo con eso y eso hace de que tú tienes, por ejemplo, a mí me preguntaban por, no voy a decir no tiene nada que ver con esto, me preguntaban por algo que no es aceptado por la FDA, no es aceptado por la EMA y entonces me decían que es un país europeo el que lo hace. Y le dije, bueno, pueden ser europeos, pero Claro. si no es probado es por algo. Y entonces me pasan 3 artículos y los 3 artículos eran pagados eran en Open Access, pagados por la empresa que hacía. Entonces hay que tener una cantidad de cuidado para ver qué es lo que uno está leyendo. Lo que yo sí les voy a decir es que el día que alguien regenere cartílago, eso va a salir en la mejor revista del mundo de ortopedia y traumatología. Eso va a salir porque es un problema de salud pública. No Claro. estamos hablando de Correcto, cualquier cosa. es correcto, estamos clarísimos. Ok, vamos a darle chance a las preguntas. Aquí tenemos al doctor Jorge Pesantes que me pregunta, le pregunta al doctor, ¿cómo diferencias qué tratamiento es el más adecuado para el paciente entre ácido hialurónico, citoquinas, PRP, células mesenquimales, según el grado de artrosis, por ejemplo? Esa es una de las preguntas del doctor Pesantes. ¿Qué contestaría, doctor, al doctor Pesante? Bueno, yo no soy especialista, yo me reuniría con el grupo de ortopedistas traumatólogos a discutir el caso. Nosotros solamente vamos a discutir la parte de regeneración por terapia celular. El ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y otras cosas, eso, yo, como se ve, como ustedes ven, yo hablo desde el punto de vista biológico y tengo mis críticas, ¿no? Tengo mis críticas hacia eso. Ok, Pero yo hablaría, por ejemplo, cada vez que tenemos algún paciente que puede ir a implante de condrocito, eh, es una reunión con el especialista de qué tamaño es, qué profundidad tiene, qué edad tiene,
Todo Claro, eso lo discutimos para tomar no es una decisión de equipo, no es una decisión de los que hacen terapia celular. entiendo. Otra pregunta, ¿hay una diferencia? Bueno, creo que ya lo aclaró. Diferencia entre células madres, adultas, células mestromal, mesenquimal. ¿Nos podía mencionar un ejemplo de la línea? Bueno, sí, pues más o menos la misma pregunta. Excelente presentación, doctor Cardié. ¿Cómo podemos los traumatólogos acercarnos a su equipo? Eso es una pregunta que obviamente le iba a hacer al final para tener esta oportunidad de investigación científica o investigación de todos estos temas. Si nosotros, por ejemplo, yo, Ramón Vallenilla, el doctor el Bustillo, queremos hacer, o cualquiera, queremos hacer un trabajo de investigación, tenemos acceso, cómo hacemos, sería el procedimiento, por lo menos inicial. Sí, ahí lo primero es establecer los contactos, ¿verdad? Ver los pacientes que se tienen y créanme que lo más importante es, bueno, por supuesto, tener el compromiso. Y tengo que decir algo que, bueno, yo soy médico, pero tengo que decirlo, este, es difícil hacer un trabajo con médicos para la parte de seguimiento. Es muy difícil. Quizás en la consulta privada no lo es, eh, pero en la parte hospitalaria nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Perdemos pacientes por eso y hemos aprendido de que si no hay compromiso nosotros no nos metemos. Y lo otro que se recuerden que para hacer este tipo de trabajo son estudios experimentales. Yo les puedo decir que el porcentaje de éxito en pseudoartrosis es alto, pero sigue siendo experimental, ¿verdad? Y el hecho de ser experimental, el paciente no puede pagar nada. El paciente tiene que ser así, porque lo estamos trayendo para un estudio. En Claro, Estados Unidos, en Europa, uno tiene que pagar, el proyecto paga el seguro al paciente, que son costosísimos. Sí, por eso es tan costoso. Entonces, donde se nos garantice eso, nosotros podemos seguir adelante. Haya el compromiso y de que sea parte esto de que el paciente no cancele nada, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién paga eso? Bueno, en algunos momentos lo paga el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que apoya muchísimo este programa. Otras veces lo pueden pagar donantes, otras veces la misma clínica. Hemos hecho algunos casos en una clínica y la clínica asume esos gastos, ¿no? Pero ahí es donde también, Ramón, nos hemos encontrado, sobre todo para hacer en clínicas privadas, ¿no? Eso ha sido una barrera que nosotros hemos tenido. En cambio, en los hospitales donde vamos, se les garantiza todo al paciente, ¿sí? Todo, radiografía, resonancia, si hay que hacer, todo eso se le debe garantizar. Y por supuesto, tenemos empresas, invito a las empresas que ahora los han apoyado a ustedes también a que nos contacten y sigan como el gran apoyo que nos da Red Vital con todo el instrumental que ustedes usan en esa cirugía, ¿no? ok. A ver, dos últimas preguntas y ya concluimos. ¿Qué opina el doctor Cardier sobre los exosomas obtenidos de cordón umbilical? Ujú. Sí, ¿Y cuál es su opinión del papel de los exosomas en artrosis? bueno, mira, ese es otro capítulo de discusión, de buena discusión académica. Sí. Los exosomas es algo real, que son fragmentos de membrana de una célula que van a otra célula y en esa membrana van RNA mensajeros y proteínas que señalizan a la otra célula. Eso es algo que es verdad. Lo otro de que ya los exosomas están listos para insuficiencia renal, para artrosis, para tromboembolismo pulmonar, todo eso, eso no es cierto. Los exosomas no son aceptados en la FDA. Nosotros nos seguimos mucho por la FDA y la EMA, más por la FDA porque los dos son altamente estrictos, pero la FDA nosotros la seguimos más para este tipo de estudios. Eh, Aquí en Venezuela, yo estoy al tanto de que el uso de los exosomas ha sido sin,
sin ningún control y Nada, doctor, no diga nada. ofreci- ofreciendo cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿es cierto lo de los exosomas? Sí es cierto. Y es más, les quiero decir, es posible que los exosomas sean aceptados en un futuro para ciertas enfermedades. Eso es verdad. Pero hoy en día, el abuso de que hay, de que es como el plasma rico en plaqueta, que sirve para artrosis, para rejuvenecimiento vaginal, para el recto, para úlceras, para... Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es esto? O sea, eso como sociedad, yo le decía a Gustavo, oye, yo siempre invito a las sociedades a que emitan una opinión y que el público lo que ustedes están diciendo. O sea, mire, como dice la FDA, el uso del PRP, nosotros decimos que sí. Ahora, ¿para qué? Nosotros no decimos, dice la FDA. Eso que lo ponga el médico, nosotros no lo ponemos, ¿no? Ah, Entonces, correcto. más o menos es lo de los exosomas y esa es una pregunta que continuamente nos hace. Sin duda alguna que tener señalizadores hacia otras células, eso es fantástico. Ya. Pero volvemos a caer en el mismo plano. Esos exosomas que a ti te vendieron, ¿qué tipo de mensajeros, de RNA mensajeros tiene? No te lo dicen. ¿Qué tipo de proteínas lleva? ¿Qué citoquinas lleva esos restos de membrana? Te dicen cualquier cantidad de citoquinas. No es así porque la célula bota ese fragmento de membrana solo para darle una señal a la de al frente, ¿no? Y con una citoquina o con un mensajero. Bueno, eso es un poquito como el plasma rico en plaquetas. ¿Qué estamos inyectando? O sea, esto que Así hablé mismo. anteriormente, tiene glóbulos blancos, no los tiene, tiene qué número de plaquetas, qué concentración de plaquetas, etcétera. Dígale, Fernando Guarda quiere decir algo, levantó la mano. Adelante, adelante, Fernando. Tienes que poner tu micrófono, Fernando. Ok. Lo tienes bloqueado. Ah, ok, adelante. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, buenas noches. Gracias por la excelente charla, gracias por el tema. Este, hablaba el doctor Cardier sobre los exosomas. Pero yo fui el que hizo la pregunta, porque bueno, este, hemos leído sobre eso y todo eso. Y en, en Colombia hay unos exosomas que ya vienen señalizados hacia músculo esquelético. Por eso es mi pregunta, porque el doctor Cardier, que es excelente científico y siempre habla de lo que él comentaba ahorita sobre esta parte científica y las verdaderas pruebas que hay para la utilización de esta ortobiología. Entonces, lo que quería preguntar era que si conoce algo sobre esos exosomas, porque estos exosomas vienen de la gelatina de Wharton, de cordón umbilical. Ellos tienen su mecanismo de producción y multiplicación y todo eso, y hay unos ahorita que ya vienen marcados hacia la vía musculoesquelética, y bueno, y hay quien dice que a veces hay que señalizarlo con algo a lo mejor de PRP del paciente para, para que tenga una mejor guía para tratar de darles información a las células para que empiecen a mejorar. Gracias. Sí, mira, ya que diste un país, yo voy a dar otro país. A mí me consultaron por unos isosomas que venían de Corea y tuve acceso a la información y realmente la información era muy general y muy vaga de todo lo que podía hacer y de todo lo que podía contener, pero el detalle de qué era lo que contenía no se sabía, ¿no? Esto, ya les digo, en Estados Unidos también está el uso de los exosomas, pero ustedes pueden decir, ¿y por qué la FDA, si es tan mágico lo que hacen los exosomas, por qué la FDA no lo ha aprobado? ¿Verdad? Entonces,
Yo sí creo, eso es un mecanismo de señalización. Si alguien me dice que están señalizados para ir a una célula, yo debería encontrarme, si tú puedes, me haces llegar cómo ellos hacen para hacer esa señalización de que si es por vía sistémica, olvídate de eso. Si a lo mejor es inyectando directamente en la parte muscular, pero cómo lo hacen, ¿no? Porque estamos, como yo no ejerzo la medicina, ¿verdad? Al no ejercer la medicina, veo una serie de cuestiones hay empresas muy serias, pero hay empresas también que abusan de la confianza de la gente y dicen algunas cosas que uno dice, epa, eso no, eso biológicamente lo que están diciendo ahí no tiene sentido. Date cuenta, Fernando. Hay un boom en usar las exosomas de células estromales mesenquimales. Son un boom y se están vendiendo. Asimismo, sin aprobación, pero hay empresas que se han dedicado. Biológicamente, a mí me parece que esas células, los exosomas que salgan de esas células, deben tener un buen potencial terapéutico para lo que uno crea. El punto es que cuando tú tienes una célula produce exosomas, los exosomas que produce en contenido de moléculas es diferente a cuando la célula está en un estado inflamatorio a cuando la célula no está en un estado inflamatorio. Si está en un estado inflamatorio, es posible que tenga exosomas que tengan moléculas que actúen como antiinflamatorios. Entonces, biológicamente, uno dice, bueno, lo mejor sería tomar células mesenquimales, ponerles TNF y sacar después los exosomas. Pero, bueno, la industria de los exosomas es grandísima, sigue creciendo, pero mientras no pasen la prueba de la FDA, la credibilidad es cuestionable, ¿no? Ramón, una pregunta. Oh, Eduardo. profesor Cardier, en Venezuela, basándonos en el país, hay una serie de biológicos que tenemos accesos. ¿Ok? Hay unos exosomas coreanos, alguna empresa de esta. Tenemos la microfermentación de la grasa de múltiples compañías. Tenemos otras empresas que traen de PRP. Algunos con factores de crecimiento, otros. Para el público como tal, o para ese residente que se está formando, ¿hay algún patrón de recomendación por usted? Sí, mira, a mí me consultan mucho de esta parte de los exosomas, del PRP, de las células y estas cosas. Y bueno, también hemos sido críticos del Ministerio de Salud en torno al análisis que se deben hacer de esos tipos de productos. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es, si usted tiene un producto que se está usando, lo primero que yo hago es irme a la FDA. Si el producto no está aprobado en la FDA, ya no va. Si el Bueno, pero producto está una generado, está aprobado en la FDA y en la EMA, entonces me voy a buscar referencias fuertes. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar referencias de exosomas muy interesantes en una de las mejores revistas que hay en el mundo que se llama Journal of Clinical Investigation. Entonces uno se queda y uno dice, esto va, como yo les decía antes. Yo creo que el asunto de los exosomas va, pero en este momento no hay garantía de esos efectos. La garantía te la pone la empresa farmacéutica que dice, nosotros lo usamos, lo usamos, lo usamos, y entonces uno dice, ¿dónde está publicado? A mí me llegó unos exosomas y, y bueno, yo busqué en PubMed también la empresa que hacía esos exosomas y nadie había publicado nada de esos exosomas. Entonces, eso lo pone a uno en guardia, ¿no? Lo pone a uno en guardia de cuál es el producto.
y a las personas que se están formando. Esa es la manera de ver, lo que uno llama basado en medicina basada en evidencia. O sea, uno tiene que buscar la verdadera evidencia que haya al respecto, ¿no? Para poderlo usar. Yo siempre pongo el caso del PRP en el sentido de que ustedes también conocen que el PRP lo usan para cantidad de cosas. Si eso fuera verdad, eso estuviera publicado el PRP en el New England, porque es algo mágico que puede ir desde vagina hasta la rodilla, ¿verdad? Entonces, esos son cuestiones en las cuales yo considero que los médicos no debemos caer, no debemos caer porque hay seres humanos de por medio. Listo, yo quiero hacer una pregunta. A ver, rápido, Está muy Gustavo. interesante, Sí, está Ramón, la verdad muy... que el doctor está Rápido, cansado, rápido. o sea, el doctor Sí, es como rápido, rápido. nosotros, ¿vale? A ver, el uso de esteroides en una rodilla artrósica está aprobado por la FDA. Y sabemos que el esteroide puede producir más daño a futuro. Y tengo un plasma que no le va a hacer daño al paciente. Entonces, y no está aprobado por la FDA, es correcto. Aunque está off-label, o sea, está catalogado como no aprobado, pero es permitido en Estados Unidos. O sea, no es ilegal el uso de plasma. Eso es importante destacarlo, ¿no? Pero entonces, si tengo un producto que es el esteroide, sé que a futuro me puede producir más daño en una rodilla, porque eso lo sabemos. O sea, en un proceso artrósico a futuro puede repetidas veces, usar esteroides repetidas veces puede dañar el cartílago. Entonces, yo le pregunto, doctor, si usted fuera traumatólogo y le llega el paciente bien alineado, artrosis grado 2, el paciente es deportista, juega tenis, tiene 52 años, etcétera, etcétera. O sea, perfectamente indicado dentro de lo que es el consenso de ESCA, por ejemplo. Eh, no ¿Usted estaría realmente en desacuerdo en usar el plasma? Pregunto, independientemente, ya sabemos toda la explicación biológica que no está comprobado, no, todas estas cosas que ya las sabemos, pero desde el punto de vista práctico, ¿usted prefiere ponerle esteroide a ponerle plasma? Pregunto. No, me hiciste acordar de la parte médica, sí, yo me acordaba, sabía de eso, pero tenía tiempo y no la veía. El esteroide, por supuesto, una de las cuestiones es que un medicamento ya establecido, que lo hayan aprobado para ese uso es otra cosa, pero porque mantiene unas buenas prácticas de manufactura todo el que la hacen, pero el que hace el PRP no, hay una variación entre lo Sí, que hay. sí, estamos claros. Si tú me preguntas a mí, ¿qué usaría en una superficie articular Ujú. de presión, de roce? Yo, en ese caso, Ácido en, hialurónico. en mi ignorancia, yo trataría de usar matriz extracelular. Eso es lo que yo trato. Ojo, sin decir que ese ácido hialurónico se va a integrar a la matriz de la rodilla. Estamos No, claros, estamos no, claros. eso es otra Cuando se cosa. habla de matriz extracelular, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Cuando habla de matriz Matriz, extracelular, matriz extracelular, yo pondría fundamentalmente colágeno y ácido hialurónico. Sí, sí, exacto. listo. Eso es lo que yo pondría y Sí. sin decirle al paciente que lo voy a rellenar. No, para darle como más vida, como dicen ustedes, hasta que llegue a la Sí. prótesis y Pero, esa cuestión. pero sí le Lo que digo pasa es que la gran mayoría de los trabajos que comparan ácido hialurónico y plasma